es un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Señor, gracias te damos, porque tu diestra nos ha sostenido. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 5, versículo 10, escribe: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Parábola del hijo perdido. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió: tu hermano ha vuelto, y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar, así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre: aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado.
Dios les bendiga, mis hermanos. Es un placer compartir una vez más la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Voy a invitarle en el lugar que se encuentre a que pueda tomar su Biblia y pueda repetir después de mí. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra dice que puedo hacer, porque Cristo está en mi vida. Amén. Hoy día vamos a mirar una de las más populares parábolas que encontramos en el Nuevo Testamento. Una que es muy popular dentro de la iglesia en todas partes. Es usualmente llamada la parábola del hijo pródigo, aunque en algunos textos de la Escritura es conocida con otro nombre, se llama la parábola del hijo perdido. Y en el Evangelio de Lucas 15, esta parábola no está sola, sino que está ligada a otras dos parábolas mucho más cortas en su alcance. La parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida. Pero el contexto de estas tres parábolas es prácticamente el mismo. Miremos la introducción que hace antes de contar estas parábolas. Capítulo 15, versículo del 1 al 3. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces les contó estas parábolas. Así, vemos el contexto en el cual Jesús dijo la parábola del hijo pródigo junto a la moneda perdida y al de la oveja perdida. Fue una respuesta a la queja de los escribas y fariseos, de que Jesús tenía un trato con los pecadores y cobradores de impuestos. Viendo esto como el trasfondo, veamos ahora la parábola. Es una famosa historia que está aquí en el libro de Lucas, que por siglos se le ha conocido como la parábola del hijo pródigo. Es la historia de un hijo que toma la herencia de su padre, la gasta toda y luego vuelve con un padre perdonador. Pero es un grave error pensar que es la historia de solo un hijo. De hecho, es la historia de dos hijos, la historia de un hermano menor y un hermano mayor. Debemos compararlos y diferenciarlos. Si no los comparamos y los diferenciamos, nos perderemos el mensaje radical que Jesús nos quería dejar. Esta parábola contiene las reglas y categorías existentes que tenemos para entender nuestra relación con Dios. Y hay otra cosa muy interesante sobre la historia. Durante mucho tiempo ha habido una fórmula simple de 3 actos para contar una historia. Se comienza con información anterior y fundamento. Luego se introduce en el problema o conflicto. Y finalmente está la solución. Pero Jesús no sigue las reglas aquí. ¿Por qué? Las claves vienen al principio del primer acto. El primer acto comienza con un discurso, y esto lo vemos desde el versículo 12 al 24. El hijo menor va con el padre y le dice: «Padre, dame mi parte de la herencia». Los escuchas originales de la historia debieron quedarse impresionados con la petición. Si eres padre y tienes 2 hijos y morías, tu herencia habría sido dividida, 2/3 para el hijo mayor y 1/3 al hijo menor. Porque el hijo mayor en esos días siempre obtenía una doble porción de lo que cualquier otro hijo debía tener. Pero eso solo pasaba cuando el padre moría. Así que cuando el hijo menor llega y le pide la parte de su herencia, mientras el padre sigue vivo, básicamente es como desear que estuviera muerto. El hijo menor quiere las cosas del padre, pero no al padre. Tiene las riquezas del padre y su herencia. Quiere las comodidades y el prestigio y la independencia que viven con esas cosas, pero no quiere al padre. Desea que el padre esté muerto. Eso es inaudito. Pero más inaudita fue la respuesta del padre a la petición. Si la audiencia original quedó impresionada con la petición del hijo, se impresionaron aún más ante lo que el padre respondió a lo que dijo su hijo menor.
Era de esperarse que un antiguo padre en Medio Oriente echaría a su hijo de la casa con ataques verbales, si no era con ataques físicos violentos. Pero este padre no lo hace. ¿Qué dice la Biblia? Dice que el padre dividió la propiedad entre ellos. Prácticamente dividió su vida entre ellos. ¿Por qué dice eso? Los bienes del padre eran su tierra. Así que la única manera de poderle dar a su hijo menor una tercera parte de su propiedad era vendiendo su tierra. En esos días, la identidad misma de la gente estaba ligada a su tierra. Si perdías parte de tu tierra, perdías tu estatus en la comunidad que estaba ligado a que tanta propiedad tenías. Así que lo que el hijo menor le pidió al padre que hiciera era esto. Le pidió que desgarrara su vida, que desgarrara su lugar en la comunidad, que se desgarrara a sí mismo. Y el padre lo hace. Dividió su propiedad entre ellos. Se quedó con 2/3 de sus bienes. El hijo toma su porción y se va, y malgasta todo lo que le dieron, y llega al punto de la pobreza, donde se ha aprovechado de él, y su vida está en ruinas absolutas. Y cuando está literalmente en el charco con los cerdos, cuando está literalmente en el fango, se da cuenta de lo tonto que fue y se le ocurre un plan. La primera parte de este plan es ir a casa. Se dice a sí mismo: en la casa de mi padre no falta el pan y aquí tengo hambre. Voy a ir a disculparme con mi padre. Y se va a su hogar. Esto es simple y a la vez muy profundo. El hogar no es principalmente un lugar, es una relación. Es donde perteneces, es donde te aceptan y él anhela ir a su hogar. Pero hay una segunda parte de este plan que se dice: voy a ir a mi padre y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo, que me haga como uno de sus jornaleros. Esto no es una petición de volverse esclavo. Los esclavos trabajaban en la propiedad de ellos, vivían en la propiedad. Los jornaleros vivían en la ciudad y tenían un salario. Lo que intenta decir con esto es que quiere retribuir al padre. Sabe que no puede volver a una comunidad cuyos valores morales ha violado. Con una simple disculpa tenía que restituir. Así que irá con su padre y dirá: Padre, no quiero ser restablecido como hijo. No quiero el estatus de un hijo. No lo merezco, no lo valgo. Quiero ganarme mi respeto. Hazme como uno de tus jornaleros. Quiero retribuirte. Ese era el plan. Así que emprende el camino a su hogar y el padre lo ve a la distancia. ¿Qué dice la historia? Este padre, cuando lo ve venir a la distancia, sintió compasión de él y el padre corre hacia él. Ahora, los patriarcas antiguos del Medio Oriente no corrían. Los niños corrían, los jóvenes corrían, las mujeres tal vez corrían, pero no los padres, dueños de propiedades. Eso significaba levantarse la falda y mostrar las piernas, y eso no se hacía. Pero este padre lo hace. Muestra un abandono emocional total. Corre hacia el hijo, lo besa y cae sobre su cuello. El hijo intenta contarle su plan de restitución, pero el padre no quiere nada de eso. Le dice a sus sirvientes que le pongan un manto encima, que pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. El anillo es importante. Era un anillo de firma, tenía el sello de la familia. En esos días no se hacía un contrato firmado o algo parecido. Se ponía el sello de la familia sobre el contrato. Lo que pasó fue lo siguiente. El hijo dijo: no quiero que me regresen a la familia, quiero ganarme mi lugar. Pero el padre dice: no voy a dejar que te ganes tu lugar, te lo voy a dar yo. Y con eso confirma su lugar como hijo. Así, en un segundo, por su gracia, se lo concede y hace un festín magnífico para conmemorar el día en que el hijo perdido vuelve a casa. Algunas personas son como el hermano menor. Quieren las cosas de Dios, pero no quieren a Dios. Quieren su independencia,
quieren vivir sus vidas como ellos quieren hacerlo y creen que eso les dará felicidad. Y algunos de ellos, como el hijo menor, un día deciden volver a casa. Y como el padre de esta parábola representa a Dios, no importa quién seas, no importa qué tan horribles sean las cosas que hiciste. Si vuelves a casa, Dios te aceptará. Él te amará todo por su gracia. Todos nosotros somos como el hijo menor. Porque cuando llegamos a Dios decimos, no soy digno, quiero ganarme mi lugar, quiero hacer ahora bien las cosas. Y Dios no va a aceptarlo. Nos da a todos los derechos de hijo. Confirma que somos hijos a través de Jesucristo. Es un hecho, es seguro, somos aceptados. Al final del primer acto, parece que todo vuelve a la normalidad. Los conflictos se resuelven, el hijo menor ha sido perdonado por el padre, la familia está reunida. No exactamente. Hay otro personaje en la historia, aún no lo conocemos. Él no sabe aún que el hijo perdido fue encontrado. Casi siempre, cuando las personas piensan en la historia, se enfocan en el primer acto, el hijo menor que vuelve a casa y la aceptación del padre. Y como resultado, casi todo el mundo cree que la historia es sentimental. Imaginémonos a la audiencia original oyendo esta maravillosa historia de perdón y sus ojos inundándose de lágrimas. Pero si vemos el contexto, si vemos a las personas a las que hablaba Jesús, si vemos los propósitos de Jesús al contar esta parábola, nos damos cuenta que la audiencia original no se está secando las lágrimas. Están paralizados, se sentían ofendidos, pero el propósito de Jesús al contar esta parábola no era darnos un mensaje sentimental. De que Dios nos acepta, no importa lo que hagamos, está aquí para decir básicamente que todo lo que has escuchado y todo lo que has pensado sobre cómo acerca de Dios está mal. La historia continúa en el acto 2. Eso vemos a partir del versículo 25. Un nuevo conflicto se levanta cuando el padre hace un festín. El hermano mayor está en el campo y cuando se acerca a la casa escucha música y vio las danzas. Así que llama a un sirviente y le pregunta, ¿qué sucede? Y el sirviente le contesta, tu hermano volvió y tu padre ha matado al becerro gordo porque volvió a salvo. Pero el hermano mayor estaba furioso. Estaba tan enojado que se negó a unirse al festín. Era su turno de sacudir la integridad de la familia. Decía, al no entrar, no soy parte de esa familia. Soy el heredero y no voy a estar en la misma familia donde está él. Eso obligó al padre a salir para suplicarle al hermano mayor, pero no quiso entrar. Es áspero con el padre. Le dice, mira, no lo llama padre, le dice, mira, todos estos años he sido bueno, nunca te he desobedecido. En cuanto a ese hijo tuyo que desperdició todo tu dinero, vuelve, matas al becerro engordado para él, no voy a entrar. Noten que no le llama mi hermano, ni siquiera dice tu hijo, le dice ese hijo tuyo. No acepta estar en la misma familia con él. El hermano mayor está furioso, pero está particularmente molesto por el costo. Así que cuando el padre mata al becerro engordado, sabemos que toda la ciudad asistirá a este festín. Pero el hermano mayor está tan furioso que no entrará. Este día era el día más grandioso de la vida del padre. De hecho, al matar al becerro engordado e invitar a toda la ciudad al festín, el padre muestra que es el día más grandioso de su vida. Todos pueden verlo. El hermano mayor seguramente lo ve, pero no le importa, no le interesa. Lo único que ve es que el padre está usando su herencia en una forma que él no lo aprueba. Entonces, ¿qué le importa a ese hermano mayor? ¿Qué es lo importante para él? Le importan las cosas del padre, pero no le importa en realidad el padre. Le importan los bienes,
le importa el costo de todo eso, el becerro engordado, y piensa, ¿por qué no pudo usar una cabra? Le importan las cosas del Padre, pero no le importa el corazón del Padre. Cuando el Padre fue a hablar con el hijo mayor, le dice, hijo mío, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y esa es la verdad literal, porque cuando el Padre dividió la herencia, el hijo menor tomó su parte y se la terminó. Y cada una de las cosas que ahora tiene el Padre, las heredará el hermano mayor. Es el único heredero, todo es suyo. Y lo único que puede ver es que su herencia disminuye por el regreso de su hermano menor. Está furioso y está humillando al Padre en el día más grandioso de su vida. Hace que el pobre padre salga de su gran festín. Discute con él, pero ¿cómo le responde el padre? De nuevo, responde con ternura y dice, hijo mío, quiero que vayas al festín. Y así, viendo esta historia, es como estar nosotros al borde de los asientos. Así nos preguntamos, ¿cómo responderá el hermano mayor? ¿La familia estará reunida en amor? ¿Estarán todos juntos al final? Jesús termina la parábola, pero no nos dice el final. ¿Por qué? ¿A dónde intenta llegar Jesús? Mucha de la brillantez de la historia de Jesús recae en esto. En el primer acto tenemos una descripción muy tradicional del pecado. Vemos al hermano mayor y decimos, sí, ahí está. Insulta al padre, anda con prostitutas, está en el lodo con los cerdos, degenerado, autocompasivo, y reconocemos que todo eso es pecado. Pero cuando llegamos al final del segundo acto, Jesús ha cambiado el juego. Esto es lo que vemos. Hay dos hijos, uno bueno, uno malo, pero los dos están alejados del Padre. Y nos damos cuenta de que los dos quieren las cosas del Padre, pero no al Padre. Los dos usan al Padre para obtener las cosas que sí aman, que son las riquezas y el estatus. Uno lo hace al ser muy, muy malo y al otro lo hace al ser muy, muy bueno. ¿Por qué el hermano mayor no va al festín? Él contesta, nunca te he desobedecido. En otras palabras, lo que lo aleja del Padre no es el pecado, es su bondad, es su justicia. El hermano menor intenta obtener el control al irse y desobedecer, pero el hermano mayor intenta obtener el control al quedarse y obedecer. El hermano menor intenta comprobar las cosas del Padre al romper todas las reglas, pero el hermano mayor intenta controlar las cosas del Padre al seguir todas las reglas. Y Jesús nos muestra que los dos están perdidos. Ninguno de ellos tiene una relación con el Padre. Los dos están alejados del Padre. Los dos están alejados de Dios. Jesús nos muestra que hay dos tipos de perdón. Por eso, Jesús puso al hermano mayor en la parábola. Puedes alejarte de Dios a través de la moralidad y la religión, como puedes alejarte a través de la inmoralidad y la falta de religión. Hay muchas personas, hay muchos cristianos con un corazón como el hermano mayor. Si dentro de tu corazón dices, lo intento con todo, intento ser obediente, voy a la iglesia, oro, intento servir a Jesús, entonces Dios, debes contestar mis oraciones. Dame una vida relativamente buena y llévame al cielo cuando muera. Si ese es el lenguaje de tu corazón, entonces Jesús es tu modelo, Jesús es tu ejemplo, Jesús es tu jefe, pero no es tu Salvador. Quieres ser tu propio Salvador y toda tu moralidad y toda tu religión solo es una forma de hacer que Dios te dé las cosas que en verdad quieres y no quieres a Dios por lo que Él es. Los hermanos mayores obedecen para obtener cosas de Dios. Y si no reciben esas cosas, se molestan mucho. Pero los cristianos que creen en el Evangelio obedecen a Dios solo para recibir a Jesucristo en sus vidas, para permanecer en Él y amarlo, y conocerlo y deleitarse en Él.
Lo más sorprendente de esta parábola es la forma en que termina. El hermano menor se va, se arrepiente, vuelve, se humilla y va al festín, y eso le hace salvo. Pero el hermano mayor, el hombre bueno, el hombre ha cumplido con todas las reglas morales, está perdido, hasta donde sabemos. Los escribas de Jesús saben exactamente lo que quiere decir, y es un giro completo a todo lo que les ha enseñado, a todo lo que creen. Casi podemos oírlos suspirar cuando termina la historia. El amante de las prostitutas es salvo, y el hombre de rectitud moral está perdido. Muchos pensamos que Dios quiere gente buena, pero Jesús nos muestra en esta parábola que Dios quiere gente nueva. Nos gusta pensar que los buenos son salvos y los malos están perdidos, pero Jesús nos muestra que los dos están perdidos. ¿Por qué? Porque aunque se ven diferentes en lo superficial, en el interior son iguales. De pronto nos damos cuenta de quiénes son en realidad los dos hijos de la parábola. Recuerden el contexto que leímos en los versículos 1 y 2 de este capítulo 15. Habían dos grupos de personas alrededor de Jesús cuando contó la parábola: los recaudadores y los pecadores, los fariseos y los escribas de la ley. Los recaudadores y los pecadores son como el hermano menor, que se van y viven como quieren. Los fariseos y los líderes religiosos son como el hermano mayor. Ellos se quedan en casa, obedecen y son muy buenos. Esos dos hijos representan a estos dos grupos de personas en la parábola, donde Jesús nos dice algo sobre ambos. En la parábola vemos las dos formas básicas en las que los seres humanos intentan hacer que el mundo esté bien, hacer que ellos estén bien y relacionarse con Dios. Una es la forma del autodescubrimiento, la otra es la forma de la conformidad moral. Las personas del autodescubrimiento dicen: yo voy a vivir como me convenga, voy a determinar qué está bien o qué está mal, voy a descubrir mi verdadero yo. Las personas de la conformidad moral dicen: yo voy a ser bueno, voy a intentarlo muy duro, voy a obedecer el código moral. Los dos grupos dicen: esta es la manera en que todos deben vivir. Los dos grupos dicen: esto es lo que nos hará felices a todos. Pero Jesús dice: los dos se equivocan, los dos están perdidos, los dos están lejos del hogar. El Señor muestra que habían dos maneras para los hijos de obtener el control sobre las cosas de su Padre. Uno lo hizo al ser muy malo y el otro lo hizo al ser muy bueno. De la misma manera, nosotros tenemos dos maneras de intentar tener el control sobre Dios y de los que están alrededor de nuestras vidas. Una es viviendo como creemos, la otra es intentando ser muy religiosos y moralistas. Pero con las dos nos perdemos. Las dos nos alejan del Padre. El Evangelio de Jesucristo no es la moralidad ni la inmoralidad, no es la religión o la falta de esta, ni es algo en medio, es otra cosa completamente diferente. Ya sea que seamos un hermano menor o que seamos un hermano mayor, necesitamos volver a casa. Jesús termina la historia sin desenlace. La palabra termina sin que descubramos cuál es la decisión final del hermano mayor. No sabemos qué pasa con esta familia. ¿Por qué un narrador de historias tan bueno como Jesús la deja sin conclusión? Sabemos que quiere que los comparemos y los diferenciemos a los dos hermanos, pero también quiere que nos veamos en la historia. Quiere que veamos que necesitamos algo que falta en nuestras vidas. Quiere que anhelemos algo, quiere que busquemos algo, quiere que anhelemos ir al hogar. ¿Cómo vamos al hogar? Ya sea que seamos el hermano menor o el mayor, Jesús dice que necesitamos tres cosas. La primera es que necesitamos el amor inicial de Dios.
El padre sale por los dos hermanos para hacer que entren al festín. Va con el primer hijo y lo besa para hacerlo que entre. Va con el segundo hijo y le ruega para que entre, pero va con los dos. Recuerde, mi hermano, nunca buscarás a Dios a menos que Él primero te busque a ti. La segunda necesidad es que tenemos que aprender a arrepentirnos de algo más que solo nuestros pecados. El hijo menor llega a casa y tiene muchos pecados de los que se arrepiente y decimos, así se arreglan las cosas con Dios. Pero recuerden, el hermano mayor nunca desobedeció al padre y estaba perdido. El punto es este: los cristianos no solo se arrepienten de sus pecados. Claro, se arrepienten de todo lo que hicieron mal, pero también se arrepienten de las razones con las que hicieron las cosas bien. ¿Qué quiero decir? Que muchas de las veces nosotros hacemos algo que ante los ojos de los hombres está bien, pero en nuestro corazón buscamos un interés sobre lo que hacemos. Debemos aprender no solo a arrepentirnos de nuestros pecados, sino también de cómo estamos dando nuestra justicia. Solo así sabremos que tenemos la salvación a través de Jesucristo. Y la tercera necesidad, debemos ser moldeados y conmovidos por lo que costó llevarnos a casa. Al principio de Lucas 15 estaban los cobradores y los pecadores, como el hermano menor. También estaban los fariseos y los escribas de la ley, del tipo religioso, estos representados como el hermano mayor, y todos ellos estaban alrededor de Jesús. Y los fariseos, al ver a Jesús, le dijeron, ¿por qué fraternizas con esos pecadores? Y en respuesta, Jesús les cuenta estas tres parábolas. La primera es sobre una oveja perdida. Una oveja se pierde y alguien va a buscarla para traerla a casa. La segunda es sobre una moneda perdida. Alguien pierde una moneda, barre la casa y la encuentra. La tercera historia es la parábola del hijo perdido, pero nadie va a buscarlo para traerlo a casa. Es sorprendente. ¿Por qué? Creo que Jesús hace eso deliberadamente para obligarnos a hacernos la pregunta, ¿quién debió haber ido? Y todos en esa cultura hubieran sabido la respuesta. Ese es el trabajo del hermano mayor. El hermano mayor hereda la mayor parte de la propiedad. ¿Por qué? Para poder mantener a la familia junta, para mantener la propiedad unida. Ese era su trabajo, hacer que la familia fuera una familia. En la historia, un buen hermano mayor debió haber ido al padre y decirle, Padre, mi hermano menor se fue y ahora su vida está en ruina, pero lo iré a buscar, lo encontraré y lo traeré a casa. Aunque me cueste mucho, incluso al costo máximo para mí. Y esa es la clave. Cuando el padre dividió la propiedad entre ellos, el hermano menor obtuvo su parte y se fue. Y eso significa que todo lo que el padre tiene será heredado por el hermano mayor. En cierto sentido, toda la ropa, todos los anillos, todos los becerros engordados son del hermano mayor. Cuando el padre devuelve al hermano menor a la familia, solo puede hacerlo a costa del hermano mayor. No es gratis, alguien tiene que pagar. Claro que para el hermano menor la restauración fue gratuita, fue de gracia. Para el hermano mayor fue inmensamente costoso, le costó mucho. Nosotros, los seres humanos, necesitamos un verdadero hermano mayor. Dios no puede devolvernos a la familia, adaptarnos, aceptarnos, vestirnos, salvo a expensas del hermano mayor verdadero. Y el hijo menor de la historia, por desgracia, tiene un fariseo de hermano mayor. Pero ¿sabe? Nosotros no. Para nosotros hay un verdadero hermano mayor. Hay uno que amó y obedeció al Padre completamente. Uno que vino a la tierra y amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su cuerpo, y a su prójimo como a sí mismo. Cuando lo tenía todo, tenía un manto, tenía un anillo, tenía todo. Pero al final de su vida, ¿qué vemos? No le dan un manto real, lo desnudan, no le dan un becerro engordado, le
dan vinagre, no le dan un anillo de honor, le dan una corona de espinas. Y ese verdadero hermano mayor viene a nosotros y nos dice, lo hice por ti. No podían vestirte a menos que te desnudaran. No podían darte el manto y el anillo a menos que yo los perdiera. Me gané todo eso, son míos, pero por mi voluntad te los doy a ti. En otras palabras, la salvación es absolutamente gratis para nosotros, pero es increíblemente costosa para Él. Jesucristo puso a un mal hermano mayor en la historia. Para que nosotros quisiéramos al verdadero, no solo necesitamos a un hermano mayor que vaya a la siguiente ciudad para llevarnos a casa. Necesitamos uno que baje del cielo a la tierra. No solo necesitamos un hermano mayor que nos regrese a la familia de Dios a su propio costo. Necesitamos uno que esté dispuesto a hacerlo a costo de su vida. En la cruz, Jesús pagó la muerte que en el fondo sabemos que merecíamos. En la cruz pagó por las cosas que hicimos mal en nuestra supuesta justicia para que pudiéramos ir al hogar. Nos llevó a casa a un costo infinito para Él mismo. ¿Ya estás conmovido y convencido por lo que tu verdadero hermano mayor hizo para llevarte al hogar? Porque si ves eso, cambiará tu entrega a Dios. No vas a estar en la conformidad moral, no vas a estar en el autodescubrimiento. En verdad, serás un cristiano. No solo en los tiempos antiguos, también hoy en día, lo principal que se hace cuando recibimos a una persona que vuelve a casa o en una reunión familiar es comer. Porque en esos festines es al comer cuando más te sientes en casa. Ahí es el lugar donde tu cuerpo recibe lo necesario. Buena comida y descanso. También en el festín nuestros corazones reciben lo que necesitamos. Reciben risas y el apoyo. Reciben una comunidad. El más grande festín, los mejores tiempos de compañerismo, el más grande sentido de bienestar que has sentido espiritual, emocional y físicamente, no son nada comparado a lo que será tu futuro eterno cuando Jesucristo vuelva y en ese día el Padre se recostará sobre tu cuello y el verdadero hermano mayor abrirá la puerta y nos dará la bienvenida a un festín. Según la Biblia, gracias a nuestro verdadero hermano mayor, Dios algún día nos dará un nuevo hogar donde no habrá muerte, sufrimiento, lágrimas. Nos dará cuerpos nuevos. ¿Por qué la historia queda sin terminar? Jesús quiere que lo escuchemos, ya sea que seamos del tipo del hermano menor o del hermano mayor. Nos está llamando, nos está haciendo ver que nosotros estamos en la parábola. Así que volvamos al hogar. Si somos el hermano menor o el hermano mayor, volvamos al hogar. Es un lugar para el que fuimos creados. Hay un verdadero hermano mayor que nos invita a ir al hogar. ¿Lo cree, mi hermano? Amén. Vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Señor, gracias por tu palabra que una vez más nos enseña a cómo nosotros podemos ser guiados por un hermano mayor que está esperándonos para abrirnos la puerta para entrar al festín, donde nunca más tendremos enfermedad, donde nunca más tendremos dolor, donde nunca más brotarán lágrimas de nuestros ojos, donde en ese lugar estaremos en familia, donde estaremos contigo, Padre Celestial, donde estaremos con tu Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y también donde estaremos en compañía del Espíritu Santo. Gracias por esta parábola una vez más, Señor. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias porque tú eres el Padre que nos está esperando, a pesar que nosotros muchas veces te abandonamos, pero tú estás pendiente de nosotros, esperando que regresemos a casa, y nos darás todo lo que tú quieres darnos, porque tu Hijo, nuestro hermano mayor, ya dio su vida por nosotros. Quedamos muy agradecidos, Padre, contigo y con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.